estrategia del día es traída para vos por bloomberlinia.com. Muy buenos días, estrategas. Soy Francisco Aldaya, jefe del buró de Argentina en bloomberlinia.com y hoy les voy a comentar las 3 noticias más importantes para que arranquen su día. Además, Juan Pablo Álvarez con todo sobre los bonos en la fija. Como siempre, no se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast, de compartir este capítulo, de activar las notificaciones y si les gusta lo que hacemos acá de lunes a viernes, ¿por qué no darnos un 5 estrellas en Spotify o un pulgar arriba en YouTube? 1. ¿Cómo puede ser que el dólar baje mientras el Banco Central sigue de compras? Es la gran pregunta que se hacen muchos en el mercado por estos días y en este podcast también. Es que el dólar oficial mayorista cerró el viernes en 1.433 pesos en medio de una tendencia bajista más allá de un leve rebote en relación al jueves. Esa baja se viene dando pese a que las reservas brutas ya superaron los 45.000 millones de dólares, un máximo desde el inicio de la gestión de Javier Milei. De hecho, el central lleva 15 jornadas consecutivas de compras y acumuló más de 950 millones de dólares en este primer mes del 2026. Así las cosas, el tipo de cambio mayorista se ubica 4% por debajo de donde había quedado el viernes previo a las elecciones y a más de 8% de la banda superior de intervención. Recordemos que antes de las elecciones de octubre se decía que el gobierno no quería comprar para no poner presión sobre el tipo de cambio, lo que hubiera perjudicado la desinflación. Entonces, ¿por qué baja ahora? Los analistas coinciden en que se da una combinación de factores. Una sobredolarización preelectoral que ya pasó y ahora se desarma, tasas en pesos elevadas y atractivas en relación a la expectativa de devaluación, oferta de divisas por emisiones de deuda corporativa y la baja liquidez en el mercado de pesos. Fernando Baer de Quantum Finanzas lo resumió en diálogo con Belén Escobar para Bloomberg Línea, diciendo que estamos en un escenario de estabilidad que puede continuar en estos meses. Y más aún en su mirada, teniendo en cuenta que después se viene la cosecha gruesa. Federico Filippini de AdCap también aportó su mirada, sosteniendo que así como las ventas tienen poca capacidad para contener al dólar durante las depreciaciones, las compras tienen un impacto marginal cuando la moneda se aprecia. Y agregó que el propio stock de reservas también importa. A medida que crece, la moneda tiende a hacerse más robusta al tener mayor respaldo. Gustavo Ver, por su parte, señaló que los operadores esperan que esta dinámica se mantenga y que las tasas en pesos puedan ir aflojando para contribuir a un mayor repunte de la actividad económica. Y en medio de todo esto, un espaldarazo desde Davos. Como te contamos la semana pasada, Kristalina Georgieva, directora gerente del FMI, compartió una foto con Luis Caputo y elogió el sólido desempeño de la economía argentina y el progreso en la acumulación de reservas. Pero contame vos qué pensás, ¿hasta acá llegó la baja del dólar o seguirá? Déjame saber en los comentarios. 2. Una noticia que sorprendió al mercado a fines de la semana pasada. El gigante petrolero británico Shell evalúa la venta de sus activos en vaca muerta, esto según informó Reuters, citando a 3 fuentes con conocimiento del asunto. Las personas indicaron que la compañía contactó en las últimas semanas a potenciales compradores para sondear el interés y que estaría abierta a desprenderse de parte o la totalidad de sus participaciones en la formación de Shell de Neuquén. Al ser consultada por Bloomberg Línea, la empresa declinó hacer comentarios. Las fuentes citadas por Reuters señalaron que los activos podrían valuarse en miles de millones de dólares, aunque advirtieron que una estimación precisa es compleja porque algunos bloques no están desarrollados. Eso sumado a la alta volatilidad que están mostrando los precios de los commodities. Sin embargo, aclararon que no hay definiciones tomadas y que la empresa podría finalmente optar por retener estos bloques. Recordemos que Shell fue una de las primeras grandes petroleras internacionales en apostar por vaca muerta allá por el 2012, impulsando el desarrollo del shale argentino cuando pocos majors miraban los recursos no convencionales fuera de los Estados Unidos. Hoy Shell opera 4 bloques con participación mayoritaria y mantiene posiciones minoritarias en otros 3 operados por YPF. Recordemos que Shell vendió su negocio de downstream a la brasileña Raízen en el 2018, aunque es cierto que la británica tiene el 44% de esa corporación. Otro dato relevante es que Shell viene de anunciar en diciembre su retirada del proyecto de exportación de gas natural licuado que lidera YPF. Según reportó Reuters, apenas el 8% de la superficie total de vaca muerta está en proceso de ser desarrollada
desarrollado. 3. Una señal de confianza desde Wall Street. El Bank of America, uno de los mayores bancos de Estados Unidos, comunicó un cambio de estrategia respecto a la Argentina. Informó a sus clientes que inició una posición larga en pesos al comprar el BONSER 2027, el bono del Tesoro que ajusta por inflación con la intención de obtener una rentabilidad del 10%. En paralelo, cerró su posición en el Bond 2030 que había abierto en diciembre al considerar que ese trade ya se agotó en gran medida y que es momento de rotar hacia rendimientos reales. El banco señaló que los bonos SER habían quedado rezagados en las últimas semanas con una suba de la tasa real implícita del 6,5 al 9,6% en el último mes. Y respaldando su tesis de compra de estos activos ahora, el Bank of America advirtió que es posible que la inflación se mantenga elevada durante algunos meses más, aunque sí creen que se trata de un fenómeno transitorio. Entre los riesgos que identificaron para tener en cuenta a la hora de hacer esta inversión, mencionaron una fuerte depreciación de la moneda, retrasos en la reforma laboral y un movimiento más amplio de aversión al riesgo a nivel global. Sobre la nueva fase del programa económico, el Bank of America consideró que la acumulación de reservas puede frenar la desinflación, aunque no la va a descarrilar. En ese marco, sostuvo que siguen confiando en que la administración de Milei continuará reduciendo la inflación en el 2026. Los analistas del BOFA también dijeron que siempre estuvieron menos preocupados que el consenso por la sobrevaluación del tipo de cambio, ya que Argentina atraviesa un cambio estructural de régimen que favorece un tipo de cambio de equilibrio más fuerte que en el pasado. Como respaldo adicional, destacaron también que la balanza comercial, incluyendo bienes y servicios, volvió a mostrar superávit y concluyeron que esperan que el tipo de cambio real se mantenga prácticamente estable en 2026 en un escenario que favorece la exposición a bonos indexados a la inflación. Antes de pasar a la fija, veamos rápidamente cómo van a abrir los mercados este lunes. El S&P Merval cerró casi 1% arriba, fue una jornada más verde que roja para las acciones argentinas en Wall Street, con subas en torno al 4% para BBVA y caídas también cerca del 4% para Edenor. Los bonos en dólares subieron hasta 1,1%, el dólar blue cerró en 1.485 pesos, el MEP en 1.472 y el contado con liqui en 1.514. El dólar mayorista quedó en 1.433 y el minorista en 1.455. En cuanto a las tasas en pesos, la LECAP a febrero quedó en 40% y la caución a 3 días en 23%. El riesgo país se dio a un nuevo mínimo de la era Milei de 526 puntos y en el frente de las reservas el Banco Central informó compras por 75 millones de dólares este viernes. Como marcaron desde Puente, la semana pasada acumuló compras por 291 millones de dólares, llevando el total del mes a 978 millones de dólares. La fija. Y ahora, Juan Pablo Álvarez, contanos con quién hablaste para ver qué está pasando en el mundo de los bonos argentinos. Buenos días, inversores, vamos a hablar de bonos. Terminamos una semana positiva para la renta fija argentina en dólares, en la cual los globales subieron 1,5% en promedio y los bonares hicieron lo propio 1,6%. El riesgo país siguió comprimiendo y por qué no ilusionarnos con que perfore los 500 puntos en los próximos días. En lo que refiere a la parte pesos, la semana pasada vimos que el Tesoro realizó un canje anticipado de la letra LELINK con vencimiento el 30 de enero. El resultado tuvo una aceptación del 59,5% sobre el total del valor nominal en circulación. La mayoría del canje estuvo concentrado en la letra con vencimiento el 27 de febrero. Pero algo en lo que me quería detener es en que las tasas en pesos se dieron esta semana, a excepción de la TAMAR que sigue al alza. La caución a un día cerró en 30,2% de TNA, es decir, tuvo una caída de 3,3 puntos porcentuales en la semana. La tasa de pases entre terceros cerró en 32% de TNA, por lo que cayó 6,1 puntos porcentuales semanal, mientras que la TAMAR entre bancos privados cerró en 38,1%, es decir, con una suba de 2,5 puntos porcentuales. Respecto de esto último, quería leer algo que publicó la consultora Inbec y voy a citar textual, por lo cual abro comillas. En un escenario de mayor nominalidad, la fuerte compresión de las tasas de interés en pesos tras las elecciones resultaba excesiva o al menos poco consistente con el comportamiento del resto de las variables. En términos técnicos, la paridad descubierta de tasas de interés establece que el rendimiento local debería ser comparable al de los activos considerados libres de riesgo, por ejemplo bonos de Estados Unidos, más un adicional asociado a la expectativa de depreciación cambiaria y una prima por probabilidad
posibilidad de default. Este marco ayuda a interpretar la evolución reciente en las tasas del mercado local. La TAMAR promedió 56% TNA en las semanas previas a los comicios legislativos, un nivel elevado pero coherente con la mayor volatilidad cambiaria y la incertidumbre electoral. Tras la contundente victoria del oficialismo, la TAMAR descendió hasta mínimos cercanos al 25% anual en diciembre. Si bien esta reducción es necesaria para la reactivación económica, en realidad la de las tasas activas, el ajuste parecía desmedido frente a la nominalidad creciente. El descenso podría haberse validado por una corrección a la baja en las expectativas de devaluación o inflación, algo que no ocurrió, por el contrario, aumentaron. Alternativamente, una mayor compresión del riesgo país habría sido consistente con ese nivel de tasas, pero el indicador parece haber encontrado un piso transitorio cercano a los 550 puntos. En este marco, la variable que terminó corrigiendo al alza fue la tasa de interés, que en los últimos días volvió a promediar 35% anual, un rendimiento más alineado con el resto de las variables. En este contexto, el gobierno enfrenta en el corto plazo un trilema, que es retomar el sendero de la desinflación, reimpulsar la actividad económica virtualmente estancada desde febrero de 2025 y fortalecer el nivel de reservas internacionales, dada la frágil posición patrimonial del Banco Central y los compromisos en dólares previstos para 2026 y 2027. Cierro comillas en relación a esta larga cita que hice de lo mencionado por Invec. Hecha esta introducción, en el episodio de hoy vamos a viajar a Nueva York porque estamos en contacto con Gorky Urquieta, codirector global de deuda de mercados emergentes en Neuberger Berman, una de las gestoras de activos más relevantes de los Estados Unidos. Gorky es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Católica Boliviana y posee una maestría en Finanzas por la Universidad de Wisconsin. En 1997 ingresó a ING como integrante de Emerging Markets Investors y desde 2013 está en la mencionada Neuberger Berman, es decir, tiene una inmensa trayectoria en la industria financiera de Wall Street. Buenos días, Gorky, bienvenido a La Fija. Gorky, el 2025 fue un gran año para el carry trade en mercados emergentes y particularmente en América Latina. ¿Crees que esta dinámica continuará en 2026? Y te pregunto también qué países resultan hoy más atractivos para quienes buscan posicionarse en activos en monedas locales. Es muy cierto lo que dices, Juan, respecto al 2025, que fue un año muy positivo desde el punto de vista de resultados, retornos para la región. Pero sí, quizá los niveles de entrada hoy, en algunos casos, no sean tan atractivos como hace un año, claramente, pero muchos países todavía ofrecen oportunidades de carry trade, ya que aún tienen tasas elevadas. El mejor ejemplo, yo creo, es Brasil, que sigue siendo muy atractivo por tasas elevadas y aún más porque el Banco Central está seguramente próximo a iniciar el ciclo de recorte de tasas en su política monetaria. Recordemos que Brasil hoy día tiene una tasa política monetaria diferencial del 15% en meses, cuando la inflación está debajo del 5%. Es una tasa real bastante elevada en el Brasil. La elección presidencial va a generar incertidumbre, la que viene el próximo octubre, pero nos sentimos cómodos con cualquiera de los principales candidatos. Adicionalmente, pensamos que hay un compromiso sincero con la regla fiscal, por lo que el deterioro fiscal debería ser mínimo. La Argentina obviamente tiene las tasas más altas de la región y nos parece que con la elección del medio término del pasado octubre, ya concluido obviamente, y la popularidad y el apoyo que continúa teniendo el presidente Milei, que se ha confirmado, la volatilidad debería ser mucho menor, pensando en el 2026 respecto a lo que vimos en el 25, por lo que también se convierte en un país atractivo en moneda local. Colombia, para irnos un poco más al norte de la región de Sudamérica, ofrece tasas elevadas, así que desde ese punto de vista es atractivo, pero tiene un evento político importante el próximo mayo que ha venido causando deterioro fiscal hasta ahora y bueno, y esto puede continuar. Y además no todos los candidatos que están en la mesa hoy día son necesariamente bien vistos por los mercados, y aun si el candidato preferido para el mercado terminaría imponiéndose, no va a quedar claro que este candidato cuente con la fuerza política para hacer el ajuste fiscal que Colombia necesita. Colombia necesita hacer un ajuste fiscal muy, muy importante. También el tema inflación ha repuntado en Colombia como resultado del generoso incremento al salario mínimo que ha ejecutado el presidente Petro. Así que bueno, en conclusión, Colombia nos parece atractivo, pero con cautela. Si salimos de la región, existen aún oportunidades atractivas en países, por ejemplo, como Sudáfrica, en menor grado Turquía, y para quienes tienen un poco más de apetito de riesgo, pero también potencialmente para lograr capturar mayor compensación, están los llamados países frontera, y acá nos gustan varios países, por ejemplo, Egipto, Kazajstán, Uganda, son algunos países con una combinación de carry atractivo y monedas competitivas. Sé que los cisnes negros no se prevé
ven y por eso son cisnes negros. Dicho esto, en un mundo tan enrarecido, ¿sentís que hoy se opera con el miedo latente a que pueda aparecer algún evento disruptivo? Y concretamente, ¿ese temor afecta al posicionamiento en mercados emergentes? Siempre hay un temor de que pueda haber algún cisne negro o alguna vulnerabilidad en la economía que cause problemas. Actualmente se viene hablando mucho de una posible burbuja en todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, pero como dices, estos eventos son difíciles de predecir, si no imposible. En nuestro caso, reconocemos que las valoraciones de muchos activos financieros en mercados emergentes están bastante elevados que en mercados desarrollados también, o los spreads o yields apretados, por lo que buscamos posicionarnos en países que nos parecen que ofrecen oportunidades de retorno atractivas, pero también que pueden navegar una crisis global sin mayor dificultad, o estén por lo menos expuestos o correlacionados, si quieres, a eventos globales. Un claro ejemplo es Paraguay. Los bonos locales de Paraguay ofrecen tasas similares a las de México o República Dominicana, pero las características macroeconómicas de Paraguay son casi intachables. Es uno de los países con mayor crecimiento en Latinoamérica, menor deuda pública, deuda total, y con los déficits fiscales más bajos en la región. Además de eso, hay varios proyectos enormes de inversión extranjera directa que ayudarán a traer divisas e impulsar el crecimiento. Aún si hay una crisis regional o global, no hay duda que Paraguay podrá navegarla. Y bueno, volviendo a la idea en la pregunta anterior de oportunidades y hablando de países frontera, Paraguay se considera un país frontera en este contexto del mercado local. ¿Observas actualmente un apetito fuerte por financiar a estados y a corporaciones latinoamericanos? Definitivamente. Latinoamérica es la región más grande. Si partimos del índice soberano, el EMI, digamos que es el índice estándar que la mayor parte de los inversionistas globales siguen, donde se presenta más de un tercio del índice, casi el 36%. En el caso del universo corporativo de crédito, que está dominado por Asia, por las economías grandes en Asia y de alta calidad, bajo riesgo, que hacen que gran parte de sus emisores corporativos tengan acceso a los mercados de capitales externos, Latinoamérica es también muy relevante en este universo corporativo, con casi un 25%, un cuarto de esa ponderación. Por eso, para casi cualquier inversionista que esté buscando exposición a mercados emergentes, Latinoamérica es una región muy relevante. Pero más allá de esta representación que tienen en los benchmarks, también es relevante por la diversidad de riesgos y oportunidades que presenta la región. El ejemplo extremo hoy día sería hablar de un país como Chile, de alta calificación de crédito, tiene una calificación simple A, lo que implica que tiene rendimientos bajos, pero también riesgos muy bajos. Esto contrastado con una Venezuela, un país que está en default hace 8 años, claramente de muy elevado riesgo, pero también potencialmente de alto retorno. Bueno, y fuera de Latinoamérica, más ahora con las valoraciones de mercados desarrollados que están bastante elevadas, los emergentes en general se vuelven relativamente más atractivos, y dentro de eso Latinoamérica, como una región dentro de este grupo, aún más. A la hora de tomar posicionamiento en mercados latinoamericanos, ¿qué pesa hoy más? ¿Los flujos, los fundamentos, la política monetaria global, el trade político? Los fundamentos siempre son la clave, pero no solo los fundamentos de hoy, la fotografía de los fundamentos, sino también la dirección que están tomando estos fundamentos. Un país con fundamentos débiles, pero con una clara y fuerte tendencia a la mejora, puede generar retornos muy atractivos, porque se presume que ese país débil seguramente va a tener rendimientos elevados, o una percepción del riesgo más elevado. El trade político que llamas es muchas veces un factor clave. Cuando se traduce un evento en el calendario político, o sea, una elección, donde el resultado muchas veces puede ser binario, como llamamos. Un ejemplo reciente es el del Ecuador, y con la elección de Noboa en la segunda ronda el pasado abril, que era una contienda muy apretada según las encuestas, y el mercado estaba preparado para un potencial resultado negativo, que en este caso era que la candidata González, la banderada del correísmo, al que el mercado le trae malos recuerdos, terminó perdiendo la elección. Bueno, y esta reacción del mercado fue muy positiva y ha continuado siendo positiva por la percepción de ese riesgo político que ha bajado en el caso del Ecuador. Otro caso reciente o más reciente es el de Bolivia, que también es interesante en el contexto de lo que hemos visto en otros países, y es un poco distinto en el sentido de que la salida del movimiento al socialismo, que monopolizó el control y el poder durante 20 años y bueno, llevó al país prácticamente al borde de la ruina económica, se veía acomodado por el bajísimo apoyo que registraba en las encuestas el candidato Hermás, que apuntaba que prácticamente era inevitable un giro en Bolivia hacia el centro-derecha, que es lo que ha ocurrido. O sea, ese trade político era, si quieres, un poco menos impredecible, comparando con el caso ecuatoriano, pero aún impactó positivamente a los bonos de Bolivia cuando el evento se dio y concluyó. El otro elemento
punto que mencionas, la política monetaria global tiene, por supuesto, un interés importante, especialmente para países más vulnerables o dependientes de los mercados, acceso a los mercados, pero esto se aplica más en los puntos de inflexión de la política monetaria. Pensamos, por ejemplo, en el año 2022, cuando la Reserva Federal inició ese ciclo agresivo de ajuste de política monetaria. Claramente las vulnerabilidades se hicieron muy evidentes para muchos acreedores internacionales en ese contexto de la revalorización del dólar y la suba de tasas. Hoy estamos al otro lado de la ecuación, cuando el ciclo del ablandamiento está próximo a su conclusión y el impacto es cada vez menor. Es lo que venimos un poco viendo en parte en 2025 y esperamos que va a continuar siendo el caso en el 2026. Yendo concretamente a Argentina, suele decirse que el mercado internacional está entusiasmado con el proceso que impulsa Javier Milei. Sin embargo, no se observan flujos significativos desde el exterior tomando posiciones en el país como sí ocurrió en la era Macri. Yo creo que para muchos inversionistas están todavía algo temerosos a cometer el mismo error, en el sentido de que muchos sufrieron pérdidas significativas durante el ciclo del presidente Macri y bueno, hay un poco una sombra ahí que puede ser este ciclo Milei convertirse en un Macri 2.0. Entonces hay cautela, en cierto grado uno puede entender. Los inversionistas en general seguramente van a necesitar un poco más de evidencia esta vez para realmente creer que con Milei no se repetirá la historia, que se repetió varias veces en la Argentina. O sea, hay una cierta prima reputacional, entre comillas, si quieres, cuando se habla del riesgo país Argentina. La otra parte de la pregunta, sí, nosotros estamos definitivamente interesados en la Argentina, tenemos exposición a la Argentina, nos parece que hay una chance, una oportunidad verdadera de reformas estructurales y sostenibles esta vez. Para empezar, desde el punto de vista fiscal, el ajuste que viene implementando la gestión Milei ha sido muy superior a cualquier intento anterior que hemos visto en la Argentina. Y el tema fiscal, como tú bien sabes, ha sido siempre un talón de Aquiles para la Argentina. Y del lado de la acumulación de reservas todavía queda mucho por hacer, pero lo que vemos en las primeras semanas del 2026, el gobierno viene demostrando indicios de tener un compromiso sincero de acumular reservas. Además, parece que la cosecha este año va a ser buena, lo cual también debería ayudar en el proceso de acumulación de reservas. Y si, bueno, te da esta acumulación de reservas y se mantiene el equilibrio fiscal, definitivamente vemos una oportunidad en la Argentina atractiva. ¿Qué crees que debería suceder para que Argentina logre un recorte más profundo de su riesgo país, teniendo en cuenta que Ecuador ya logró perforar el umbral de los 500 puntos básicos? En general, esto es un poco lo que hace atractivo a la Argentina, que no hay mucho que hacer. Aparte de lo que menciono, vacunas de cero sin mantener el riesgo fiscal, es decir, continuar haciendo lo que se viene haciendo. El mercado recibió bien la modificación de la política monetaria de diciembre, cuando se amplió la banda, pero definitivamente queda por hacer por el lado cambiario. Se percibe todavía que el peso sigue sobrevaluado, y bueno, esto es más que una percepción, que impide una reversión de la balanza comercial y también desalienta la inversión extranjera, real y financiera. Uno entiende la preocupación del gobierno por el riesgo inflacionario, pero va a ser inevitable eventualmente emigrar a un tipo de cambio menos líquido. Y el hecho de que las tasas locales reales continúen siendo prohibitivamente elevadas, como hablamos de que es un destino de inversión atractiva desde ese punto de vista, es también un síntoma del tema cambiario, que queda incertidumbre. Pero bueno, respecto a hace un año, y ni qué decir respecto a hace 2 años, no hay duda que la situación de la Argentina es mucho mejor hoy. En cuanto al riesgo país específicamente y al umbral de los 500 puntos básicos a que te refieres, ¿cuál puede ser el detonante para bajar el riesgo país? Un factor que ayudó al Ecuador, y comparando a lo que hemos visto en el Ecuador, es que el Ecuador ya tiene la calificación del rating de simple B. Creemos que la Argentina debería estar en condiciones también de recibir ese rating en el transcurso del 2026. Y esto implicaría no solamente, obviamente, un reconocimiento explícito de un menor riesgo de crédito, que hay una elevación de su calificación, pero también implicaría una ampliación de la base de inversionistas que pueden invertir en la Argentina. O sea, un factor técnico importante que generaría nueva demanda por bonos argentinos. Pero bueno, para ser completos, cuando comparamos a la Argentina con el Ecuador, también hay que reconocer que el Ecuador tiene las cuentas en mejor orden, reservas internacionales elevadas, tiene un superávit de cuenta corriente, una economía dolarizada hace mucho tiempo, baja inflación, etcétera. Pero por el otro lado se contrasta con un potencial mucho mayor en la Argentina en el mediano y el largo plazo que ojalá se materialice. ¿Cómo armarías hoy una cartera conservadora para un inversor que busca exposición al mundo emergente y como una cartera agresiva? A ver, como mencionábamos antes, la clave son los fundamentos.
corporativos, es decir, invertir en países con fundamentos buenos o, si no, con fundamentos con una clara tendencia positiva. Para una cartera agresiva nos enfocaríamos en países con fundamentos débiles, pero con una tendencia positiva, como la Argentina, Ecuador, El Salvador, otro país en la región que también viene con un proceso macro, por tanto, interesante de mejoría. Fuera de la región, países que han salido de situaciones de default en los últimos años, como Ghana, por ejemplo, o Sri Lanka, que continúan siendo muy atractivos por las reformas que continúan implementando bajo acuerdos, programas con el Fondo Monetario Internacional, y también porque tienen pocas necesidades de financiamiento en los mercados en el corto plazo. Países de mediano riesgo que llamamos como Costa Marfil y Rumanía o Colombia, que en la región, son también atractivos. Pero para hablar de una cartera conservadora, nos enfocaríamos en países con fundamentos más sólidos, siempre con tendencia positiva o por lo menos estables. Aquí en la región tenemos mercados o países como Honduras, Paraguay, Costa Rica, que tienen estas condiciones. Y esto se complementaría también con una serie de bonos corporativos globales fuera de la región, soberanos y corporativos, evitando las calificaciones, digamos, emisores con calificaciones menores a simple B, pero también manteniendo un perfil en general de duración corta. En renta fija global, ¿ves hoy mayor potencial en high yield o en activos de mayor calidad crediticia? Después de la compresión en spread que hemos visto en los últimos 3 años, vemos más oportunidades en los high yield zone. Como mencionábamos antes, Argentina y Ecuador nos parece que ofrecen aún el mayor potencial en la región, pero también hay países de calificación de alto grado investment grade como Perú, Paraguay, que pueden comprimir sus spreads este año. Obviamente el espacio para esa compresión va a ser mucho más reducido que en países de alto riesgo, bueno, con un perfil de riesgo menor. Y cuando comparamos altos rendimientos high yield en emergentes, incluyendo emisores corporativos con emisores corporativos altos rendimientos high yield en mercados desarrollados, los emergentes continúan pagando una prima en exceso, a pesar de su repunte importante el año pasado. Entonces hay un poco ese colchón, si quieres, a favor de emisores high yield en términos relativos respecto a mercados desarrollados. En lo que respecta a la curva soberana de Estados Unidos, ¿en qué tramos observás mayores riesgos asimétricos a la alza y dónde mayores riesgos asimétricos a la baja? Esta es una pregunta central en el mediano plazo, por lo menos. El tema fiscal, el elevado déficit fiscal y la elevada deuda pública respecto al producto acá en Estados Unidos ha dejado de ser un tema de conversación frecuente en el último tiempo, como lo fue en gran parte de los últimos 2 años. En parte porque el crecimiento real de la economía americana, que sigue siendo elevado, y la economía sigue mostrando una elevada resiliencia, y este crecimiento claramente de la economía alivia estos ratios débiles de déficit y deuda. Pero eso no significa que esto esté resuelto y sigue siendo un factor de vulnerabilidad que puede golpear a la curva del tesoro, principalmente afectaría la parte larga de la curva, obviamente por necesidad de mayor emisión, etc. En cuanto a riesgos a la baja, el mercado hoy día está operando con un consenso de poco menos de 2 recortes de 25 puntos base en la tasa referencial en los próximos 12 meses, que podría terminar siendo quizá algo pesimista si la tasa de inflación termina convergiendo un poco en forma más pronunciada hacia la meta del 2% que tiene la Reserva Federal. O sea, en la parte de corta de la curva podría sorprender y terminar debajo de donde hoy el mercado espera. ¿Ves algún riesgo de que pueda volverse disruptivo para el mercado estadounidense el nivel de enfrentamientos políticos que está protagonizando Donald Trump? Como bien sabemos, al presidente Trump le gusta hacer todo tipo de comentarios, algunos que dan cierta volatilidad en los mercados, pero al final, como el caso en Groenlandia, hasta ahora por lo menos, siempre prima algo de cordura. Creemos que ese patrón se va a mantener en el futuro. De vez en cuando alguna declaración va a causar volatilidad, pero al final limarán esas asperezas y bueno, que el asunto se resuelve. Y esto en general se aplica y extiende a los riesgos geopolíticos que por naturaleza, como hemos dicho, no son predecibles, pero que también tienden a tener un efecto corto y limitado en los mercados. Por último, Gorky, para cerrar con una pregunta más personal, ¿podrías compartir alguna anécdota que hayas vivido en el mercado y que refleje la tensión que se experimenta operando en Estados Unidos? Bueno, es una pregunta interesante, pero también un poco más complicada. No sé si te puedo darte una anécdota específica, pero en general puedo decir que los niveles de tensión operando en los mercados son tan volátiles como los propios mercados. Quizás eso de hecho no sea necesario decirlo, pero quizá en los últimos tiempos con grados de mayor frecuencia, ya que estos eventos geopolíticos o geoeconómicos han sido también más de mayor frecuencia. Esto hace que la dinámica de las conversaciones dentro del equipo sean también más intensas. Tratamos de dejar las emociones a un lado, lo que no siempre es fácil, especialmente en tiempos de conflictos regionales o de conflictos armados, como es de los eventos de la invasión Rusia-Ucrania en 2022. Pero bueno, con el tiempo y la experiencia uno aprende a ser menos reactivo a estos llamados headlines. Y ahí pasaba por la fija Gorky Urquieta, ejecutivo de un gigante financiero como Neuberger Berman, a quien le agradecemos muchísimo por haber participado de este podcast. Antes de despedirme quería hacer 2 o 3 comentarios. Por un lado, los bonos corporativos argentinos siguen muy demandados en Estados Unidos. IP felicitó la semana pasada en Nueva
York y le ofrecieron $1.362 millones. La petrolera decidió levantar $550 millones con un yield del 8,1%, tasa que no alcanzaba desde hacía una década. Se trata de un instrumento que vence en 8 años. Por otro lado, el gobierno de Córdoba pospuso para esta semana la colocación de deuda por $500 millones prevista inicialmente para el jueves pasado. Según lo informado desde Nueva York por integrantes del equipo económico, la decisión obedeció a la marcada inestabilidad de los principales indicadores de Wall Street en los últimos días. Por último, así como en la primera parte leí un análisis de Inbeck sobre el tema tasas, ahora voy a hacer lo propio con un documento de Aurum Valores y abro comillas. Con datos de los últimos 5 días hábiles del martes 13 al 19 de enero, último día informado por el Banco Central, se insinúa un incipiente cambio en la gestión de la política monetaria. En la primera parte de enero, el Banco Central esterilizó todo lo que compró. Si se depura el efecto expansivo por operaciones con bonos que ejecutó el Banco Central el 6 de enero, con el objeto de compensar el retiro de fondos del Tesoro del sistema financiero para comprar los dólares destinados a pagar los bonos, el Banco Central absorbió unos 340.000 millones de pesos contra expansión por 400.000 millones de pesos. Sin embargo, desde el martes 13 vemos que dejaron de esterilizar lo comprado, dando lugar a la monetización de la economía. Desde ese día al 19 de enero, la base monetaria creció $1 billón, ayudando a descomprimir el mercado de tasas. En el mismo periodo, el stock de encajes subió 1,5 billones de pesos. Además, ya empieza a bajar el aumento de demanda estacional, así que deberíamos ver menos estrés monetario, con tasas menos volátiles y quizás bajando. Aún no se ve gran recomposición del stock de otros, pero deberíamos empezar a verlo en los próximos días, al igual que estimamos que debería favorecerse el rollover del Tesoro a fin de mes cuando vencen 9,5 billones de pesos. Cierro comillas en relación a lo señalado por Aurum Valores y ahora sí, estimados oyentes, me despido de todos ustedes, no sin antes agradecerles por estar ahí del otro lado. La frase del día. Antes de irnos, escuchemos lo que escribió Carlos Casares, ex interventor del Ente Nacional Regulador del Gas, en su carta de renuncia, según el diario Clarín. No he satisfecho vuestras expectativas y o no cuento ya con vuestra confianza para continuar colaborando. Es por ello que en estas circunstancias no cabe otra decisión que presentar mi renuncia indeclinable al cargo de interventor del Enargas. La salida de Casares no fue aislada. Desde mediados de enero, el gobierno acumula al menos 8 renuncias y desplazamientos en áreas clave como energía, transporte, aduana, la UIF y empresas públicas. Entre ellos, el ahora ex secretario de Transporte, Luis Pierrini, 2 altos responsables de Trenes Argentinos, el jefe operativo de la aduana en Ezeiza, el titular de la UIF, Paulo Stark, y 2 directivos de Núcleo Eléctrica. Según escribió Guido Carelli Lynch en Clarín, el denominador común fue la intervención directa del Ministerio de Economía y del entorno más cercano al presidente, con especial gravitación del asesor Santiago Caputo. Esto fue un nuevo capítulo de la Estrategia del Día Argentina. Yo soy Francisco Aldaya, jefe del Buró de Argentina de Bloomberg Línea, y me podés seguir en X en @franaldaya. No se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast y a la campanita para que se enteren al instante cada vez que sale un capítulo de lunes a viernes. Espero que tengas una gran jornada productiva. Esto fue La Estrategia del Día Argentina, escrito y narrado por Francisco Aldaya. Producido por Arturo Luna y Daniela Hernández. Que tengas un día muy productivo.